Más de 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, y el mundo cambió para siempre. Ahora imagina que todo eso pudo haberse evitado con una sola carta. Una carta de aceptación de una escuela de arte. Quédate hasta el final para saber qué hubiera pasado si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena. A principios del siglo XX, Adolf Hitler no era un dictador. Era solo un adolescente austríaco con una carpeta llena de dibujos y un sueño: convertirse en artista. En 1907, con 18 años, se presentó a la Academia de Bellas Artes de Viena. Fue rechazado. No una, sino 2 veces. Según los examinadores, tenía talento para la arquitectura, pero no para el arte figurativo. Ese simple rechazo marcó el inicio de una cadena de eventos devastadora. Tras la muerte de su madre ese mismo año, Hitler se quedó sin rumbo. Vagó por Viena durante años, sin estudios, sin trabajo fijo, vendiendo postales mal pintadas para sobrevivir. Vivió en pensiones miserables, al borde de la indigencia, y en esas calles de Viena, en cafés baratos y refugios para hombres sin techo, empezó a gestarse algo más que frustración. Hitler comenzó a empaparse de ideas extremistas, nacionalistas y profundamente antisemitas, que circulaban con total impunidad en la ciudad. La ciudad que podría haberlo convertido en pintor terminó siendo su fábrica de odio, y el arte, su salvación posible, se convirtió en un sueño muerto. Pero, ¿y si todo hubiera sido diferente? ¿Y si en 1907, al abrir esa carta, Adolf Hitler hubiera leído otra palabra? Aceptado. Una vez admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena, Hitler comienza una nueva vida, rodeado de arte, de luz, de ideas, no de ideologías. No hay discursos, ni odio, ni banderas. Solo lienzos, carboncillos y clases de perspectiva. Sin la humillación, sin el rechazo, sin la rabia acumulada. Ese joven tímido y obsesivo pudo haberse perdido entre los cientos de artistas anónimos de la Europa de entreguerras. Aceptado en la Academia, Hitler se instala en Viena, en una pensión modesta del Distrito 6. Por primera vez en su vida, tiene un propósito, una rutina, una identidad. Es estudiante de arte. Estudia dibujo, teoría del color, composición. Aprende a copiar a los clásicos, aunque nunca destacará por su creatividad. Su obsesión con la arquitectura y la simetría lo vuelven un pintor correcto, técnico, pero sin alma. No será un genio, pero tampoco un fracasado. Tras graduarse en Bellas Artes, se muda a Múnich. Allí se gana la vida pintando paisajes en algunas pequeñas galerías y retratando a personas adineradas. Vive al margen de la política. La guerra lo sorprende, pero no lo transforma. Es llamado a filas y combate en la Primera Guerra Mundial. Pero cuando descubre su habilidad para pintar edificios, es llamado al cuartel para ilustrar mapas. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles llega. Castigos, humillación y una deuda impagable para Alemania. El pueblo está furioso. Pero esta vez no hay un Hitler que recoja ese odio y lo convierta en movimiento de masas. En lugar de eso, Hitler sale a las calles con su caballete para reflejar el descontento del pueblo alemán en sus pinturas. Un acierto en su carrera como pintor que empezó a ser reconocido en Alemania y países centroeuropeos. El partido nazi tal vez ni siquiera nace. O nace, pero muere como tantos otros grupúsculos radicales que jamás pasaron de ser notas a pie de página en la historia. La gran pregunta es, ¿sin Hitler habría habido una Segunda Guerra Mundial? Probablemente sí. Europa era un polvorín. La crisis económica del 29, el miedo al comunismo, el auge del fascismo en Italia. Todo empujaba hacia el conflicto. Japón ya avanzaba sobre China. Mussolini ya soñaba con su imperio. Y Stalin también tenía sus propios planes. La tensión era inevitable, pero sin Hitler, esa guerra no habría sido igual. Tal vez más limitada, menos ideológica, sin la maquinaria totalitaria que transformó a Alemania en una bestia militar. Y lo más importante, sin Hitler, es muy probable que el Holocausto no ocurra. No a esa escala, no con ese grado de sistematización, de crueldad, de obsesión racial. Estados Unidos tampoco entra en guerra. No hay Pearl Harbor. No hay desembarco en Normandía. Su economía crece, pero más lentamente. No hay boom industrial impulsado por la guerra. No se convierte tan rápido en superpotencia. Y sin el Holocausto, la historia del pueblo judío cambia radicalmente. ¿Habría existido el mismo impulso para fundar el Estado de Israel? ¿Habría tenido el mismo apoyo internacional? ¿Y Alemania? Puede que, humillada tras la Primera Guerra Mundial, aún atraviese crisis. Pero sin el trauma nazi,
sin la culpa del genocidio, tal vez evoluciona hacia una democracia moderna, sin las cicatrices que la dividieron en dos durante medio siglo. Adolf conoce a Clara. Ella es profesora de música. Le gusta el arte, aunque no lo entiende del todo. Pero ve en los cuadros de Adolf algo tierno, melancólico, sincero. Empiezan a salir, sin grandes gestos. Se casan en 1924, y en 1926 nace su hija, Marie. La historia no siempre depende de grandes héroes o batallas legendarias. A veces, depende de algo tan simple como una carta. Un momento, como una pelota que toca la red, y en una fracción de segundo, decide si cae de un lado o del otro. Esta vez, cayó del lado equivocado. Millones de vidas, tal vez salvadas, por una carta, por una carpeta de dibujos, por un sí en el lugar y momento justos. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y a la campanita para que puedas subir más historias de ¿qué hubiera pasado si? A ti no te cuesta nada, y a mí me ayudas un montón.